Listo. Listo. Bueno, Fabián, pues, quiero que estés enterado pues un poquito acerca de nuestro taller. Pues nosotros estamos realizando un taller con una población de padres de hijos homosexuales. La idea o el objetivo principal pues es concientizar y generar introspección en los padres acerca de la problemática que pues lastimosamente se sigue siendo muy vigente en la sociedad, como la discriminación o el rechazo frente a los homosexuales, ¿sí? Entonces, pues, como dijo mi compañero, agradecemos tu participación, la verdad es muy valioso personalmente para mí. Y, y bueno, pues presentarnos, mi compañera Natalie, la compañera Isabela, el compañero John y pues aquí quien te habla, Lady. La idea pues también es, si te sientes incómodo, si no quieres responder, pues no hay problema, podemos continuar con otras preguntas. La idea es que pues tú te sientas relajado, estés en un lugar cómodo para poder continuar con el ejercicio, ¿vale? Okay. También Mm, pues nosotros que tenemos planteado unas preguntas, yo sé que alrededor de la homosexualidad ha generado muchísimos mitos, ¿no? De acerca de si es una enfermedad o no sé qué. Entonces, pues a mí me genera muchísima curiosidad y quiero que me cuentes desde tu perspectiva, tú cómo viviste esa primera experiencia o cuando tú te enteraste que te gustaba el mismo sexo. ¿Cómo te lo tomaste o qué preocupación tuviste frente a tus familiares, frente a tu ámbito social, familiar, amigable? ¿Cómo tú enfrentaste esa situación y cómo llegaste hasta ahora entender esa situación? Ok, bueno, entonces, em, tipo, yo lo sentía desde que era pequeño, pero pensaba que era algo muy normal porque pues saben que cuando uno es muy niño es muy inocente y piensa que cariño es cariño hacia cualquier persona. Pero ya luego, cuando tenía como 11 años, vi a un compañero sin camisa y fue como tipo, oh, eh, pues me sentí atraído. Y entonces ahí fue cuando comencé a plantearme todo. La verdad es que fue muy difícil, como desde el primer momento en el que mi cerebro planteó la idea de soy gay. Fue como un golpe muy duro porque, como ustedes dijeron, es muy cierto, uno lo que ve de la homosexualidad es que todo el mundo la reprocha, es que la gente las hace el feo, las iglesias dicen que nos vamos a ir al infierno y ese tipo de cosas, entonces no, yo entré en pánico. Yo dije, no, esto no puede ser, ¿cómo así? Entonces ahí entra la negación. Yo me dije durante muchos años que no podía ser, que eso no era verdad, que yo no era así. Y eso genera un gran problema, un gran conflicto, porque genera mucha ansiedad al tú querer expresarte, pero que una parte de ti te diga que no, porque si te expresas vas a estar mal. O sea, porque lo que tú quieres está muy mal, porque es lo que te enseñan. Entonces, eso, y yo duré luchando contra eso durante bastantes años, fueron como 5 años desde que yo me di cuenta de eso. Entonces yo estaba, pero no, tipo, yo pensaba que era bi o que era sexual. Un poco de cosas llegué a pensar hasta que un día, no sé, simplemente yo dije, no tiene sentido. No tiene sentido seguir diciéndome a mí mismo que no, si yo ya sé qué es lo que está pasando. Entonces, como que en ese momento yo me desperté y dije, ya, soy gay, y ya. Y al que no le guste, pues que se joda y ese tipo de cosas, perdón por el vocabulario. Eh, y pues nada, a partir de ese momento viene el complique y es decirle a la familia. Porque, a ver, no es que yo venga de una familia demasiado religiosa, o no toda mi familia, tipo mi círculo más cercano, no son muy religiosos, pero aún así no se llevaban muy bien con la idea de la homosexualidad. Entonces tuve algunos problemillas con mi papá y pues con el resto de mi familia, que no hacían sino molestarme por ese tipo de cosas. Pero pues ya después de que, después de un tiempo, pues ya mi papá se dio cuenta de que no era nada malo y comenzó a apoyarme.
y ahora tengo su apoyo total. Le comenté a mi mamá y mi mamá pues se lo tomó de una manera extraña porque no sabía cómo reaccionar al tema. Así que simplemente lo dejamos ahí por un tiempo y ya luego fue como normalidad. No hablamos mucho del tema igual. Y pues en cuanto al resto de mi familia, la verdad, no me interesa mucho decirles, pero si se dan cuenta, me da muy igual. Eh, ¿Eso contesta a la pregunta o me faltó algo? No, yo creo que sí, Fabián. No, sí, está perfecto. Hay una pregunta que creo que tiene que ver un poco con lo que acabas de mencionar y es como esa parte conflictiva, ¿no? Como que te empezaron a molestar con esa situación. Cuando tú hablas de que te molestaban, ¿puedes hacer un poco de puntualidad a eso o simplemente es el hecho de simplemente no te aceptaban como tal? John, Pues, a ver, creo que el ¿qué tiempo otro se va a miembro de mi acabar, entonces se corta. Entonces, ¿no será que iniciamos de nuevo? se me cortó? Creemos, ¿se va a cortar? ¿Cuánto falta? Sí, me dice que quedan 10 minutos. Entonces, como para iniciar con la pregunta que hiciste, la próxima grabación. ¿Y juntarlas? Se ponen los dos Yo links, creo. podría ser, ¿no? Ah, pues sí. Pues sí, está Sí, bien, porque pero para volver a... ¿por qué no dejamos que Fabián termine la respuesta? Porque creo que llega a empezar. Ah, bueno, dale. Ah, Entonces, si se dale, corta, dale. pues yo envío de una el link y vuelven y se conectan. Vale, listo, Ok. dale. Se me olvidó. Ah, sí, lo de pues, a ver, hubo uno que otro familiar que la verdad sí me hizo como... Ay, ¿me regalas un segundito? Sí, dale, dale. ¡Voy! Es mejor que volvamos a empezar. Sí, ya entonces Sí, corto aquí y ya envío el link nuevo. O el mismo, Vale, Natalia. el mismo. No sé si eso se puede, una. Dale. Vale, vale. Listo. ¿Ya está, Fabián? Y ya. Bueno, Fabián, retomo la pregunta. Digamos que esa parte que nos comentabas hace un rato acerca de esa situación conflictiva de que una vez manifestaste tu condición y decidiste pues asumirla, nos contabas ahora en la anterior respuesta que nos dabas o en tu relato que habían unas circunstancias que tenían que ver un poco con tu familia que te molestaban. ¿Qué eran puntualmente las situaciones que, digamos, sentiste como molestia? Pues, a ver, es que a ver, ciertos familiares no son de mi círculo más estrecho, pero ellos comenzaron a hacer burlas. Pues eran un poquito fuertes, bastante inmaduras, por cierto, para ser adultos, pero sí, que a veces me hacían como sentir muy incómodo y ese tipo de cosas. Y además que hubo un familiar que habló muy mal al respecto del tema, diciendo que era una enfermedad. Y pues le dijo eso a mis padres. Pues ninguno de los dos estuvo de acuerdo con esa idea tan arcaica. Dijeron que obviamente no era una enfermedad y que igual era problema mío. Y creo que eso fue como lo más medio fuerte por parte de algún familiar. Fabián, esa situación particular generó alguna ruptura desde tu núcleo tan familiar más cercano con ese que de pronto es un poco más externo? Pues, a ver, es un tema un tanto complejo porque tipo, esa persona como vive cerca de mi abuela, entonces nos tenemos que ver mucho. Y normalmente, pues yo saludo a esa persona, pero sí, obviamente le tengo un poco de alejo y en cuanto a la otra persona del núcleo familiar lejano, sí dejé un poco de lado a esa persona. Gracias, Fabián. Ok, vamos a... Fabián, hola. Hola. Respecto a lo que tú nos cuentas, ¿tú consideras que los padres son como una red de apoyo que es muy importante para el desarrollo de la personalidad y para el sustento emocional? Sí, los padres son un gran pilar
porque parte del problema de no aceptarse, y pues me gustaría decir que solo es de parte mía, pero creo que es un problema muy global según las experiencias de otros amigos míos, es que o piensan que sus papás no los apoyan, o directamente han escuchado conductas homofóbicas de parte de sus padres. Entonces, como uno está, como uno depende mucho de sus padres, entonces uno siente culpa, pues uno siente rechazo hacia uno mismo y ese tipo de cosas. Saber que un padre te apoya incondicionalmente es algo que puede ayudar demasiado en la aceptación, porque pues tú ya no tienes el problema de decir, no, yo sé que ahora soy como un problema para mi familia, era justo lo que ellos no querían, yo nací como un castigo y ese tipo de cosas. Entonces, sí, ayuda bastante, es un apoyo emocional muy grande que tus papás te acepten. Dale, Fabián. Muchas gracias. Fabián, ¿y tú qué le dirías a los padres que no aceptan a sus hijos por la diferente orientación sexual que tienen? Pues, a ver, esa es difícil porque ellos generalmente no escuchan razones. Pero la verdad yo les diría que nuestro tiempo aquí es demasiado corto como para molestarnos por este tipo de cosas. De todas maneras, ellos en algún momento de su vida, generalmente en el último, lo cual es una cagada, pero pues es lo que hay, van a darse cuenta de que enojarse con su hijo por sus preferencias es una estupidez. Y principalmente porque es que algunos dicen, ay, es que es tu elección y ese tipo de cosas, pero no es verdad. Porque pues yo creo que si uno le dan a elegir, uno no elegiría una sexualidad con la cual todo el mundo te odia. Bueno, todo el mundo no, pero muchas personas te odian y ese tipo de cosas. Yo les diría que nuestra vida es efímera, así que no deberíamos preocuparnos por eso. Que no le hagan tanto a la religión porque eso es principalmente lo que hace que no nos acepten. Vale. Fabián, fíjate que me llama mucho la atención el hecho de que tú eres una persona como tan joven y digamos que tienes una experiencia pues importante respecto de lo que son ese tipo de relaciones, ¿no? Y cómo manejar el tema, que como bien lo decís, o sea, hay pensamientos que son arcaicos en pleno siglo XXI en donde, digamos, la globalización y otras cosas han permitido que la gente entienda esos dinámicas. Hay muchas cosas que hacen parte de la naturaleza humana, como la preferencia sexual. Te quiero preguntar con tus contemporáneos, es decir, amigos, compañeros de estudio, primos, primas, ¿cómo fue esa situación de aceptarte y mostrarte ante el mundo como realmente eres frente a tus preferencias? O sea, ¿cómo afectó eso mi relación con ellos o ese tipo de cosas? ¿Cómo te sentiste? O sea, ¿cómo te recibió el mundo después digamos, porque como tú decías, la gente tiene un prejuicio, ¿no? Hablaste de que eran que personas que pensaban que era una enfermedad y te señalaron por eso. Entonces, ese conflicto interno que tuviste inicialmente de que, uy, pues pucha, esto lo estoy sintiendo y ya qué carajos lo voy a aceptar y lo voy a enfrentar como venga y que el que le guste bien, el que no también, ¿verdad? ¿Cómo esa actitud tuya empezó a compaginar con tu entorno? El de los amigos, el de los primos, el de los compañeros de la universidad. Pues, a ver, yo casi siempre he sido una persona bastante solitaria, así que en cuanto a amigos tenía muy pocos, tenía un círculo muy reducido de amigos y cuando se los dije fue como, bueno, normal. Lady es una de ellos, de mi círculo muy cercano de amigos, ella es testigo de que fue muy normal, la verdad. En cuanto a mis primos, no, también todo muy normie, la verdad, tampoco es que tenga una relación muy estrecha con ellos, así que en algunos momentos se ha dado el tema. Yo digo que sí, me han preguntado cosas,
algo incómodas a veces, pero pues desde el lado de la ignorancia, no los entiende. Pero la verdad, el problema más grande han sido los adultos. Y en cuanto a mis compañeros de universidad, no son muy, muy bien con el tema. O sea, algo que pude notar cuando llegué a la universidad es la cantidad de libertad que hay allá. Ella es como tan normal. Entonces, todos nos llevamos muy bien. Gracias, Fabián. Vale. ¿Alguna otra duda? Yo sí te quiero una última pregunta. Cuéntame. Y esta tiene más que ver con lo que es como el mundo actual, ¿no? Para poner un ejemplo, yo soy fanático de la música rock, a mí me gusta, me encanta. Entonces, hay algunas letras que uno pensaría que podrían llegar a ser ofensivas si la ves desde la posición de la persona de condición distinta, ¿verdad? Okay. Pero hay otra música de la actualidad que se mofa, o sea, se burla literalmente de la homosexualidad. ¿Cómo te hace sentir eso cuando aparecen este tipo de situaciones y que tú ves que otras personas disfrutan de eso? ¿Cómo te hace sentir eso? Pues generalmente yo suelo tomármelo con calma. Porque, a ver, yo ese tipo de cosas suelo tomármelas con mucho humor. No me las tomo muy a pecho. Sí, de pronto, a veces que las personas se pasan, pues puedo sentirme un poco medio incómodo. Pero en cuanto a la música, me parece algo muy, ¿cómo decirlo? Muy allá, o sea, pero es que no sé cómo explicarme. Tipo, no creo que tenga tanto peso como para que yo le dé tanta importancia, ¿ya? Después de todo, la mayor parte de las personas no le ponen mucha atención a la letra, la verdad es que las cantan porque son pegadizas. Si tú le preguntas a una persona si se ha puesto a analizar la letra de una canción que a veces canta, algunos te van a decir, ve, no lo había notado, y simplemente la cantan porque ya porque ya es de memoria, ya como que la En escuchan, se la saben, automático, la cantan. en Ajá, automático. exacto. Entonces, lo que sí me preocupa es que ese tipo de música que tú dices, pues pueda de pronto dar una mala imagen o una mala idea a las personas influenciadas, como los menores o las personas que se dejan sugestionar muy fácil, porque pues después pueden ocurrir malentendidos y puede pasar a mayores. Pero la verdad, eso ya... O sea que tú crees, de cierto modo, que por ejemplo estas personas que tú dices que son influenciables, un adolescente, por ejemplo, que está buscando su identidad, su lugar en el mundo, un rol que ocupar, ¿sí? Como hacer parte de algo. ¿Tú crees que de pronto de alguna manera puede pasar que muchas personas en la búsqueda de esa identidad adhieren ese sentimiento y ese sentir sin aún sentirlo, sin vivirlo naturalmente como te pasó a vos? Pues creo que sería dependiendo de su entorno también, o sea, no solo de la música, sino de si su entorno es un entorno tóxico con el tema. Si de pronto nació en una familia muy conservadora y ellos son muy homófobos entonces se les escucha como ese tipo de música, entonces va a pensar que eso está bien, porque entonces va a pensar que haciendo eso va a estar bien con su entorno. Entonces eso sí me preocupa bastante, porque de hecho es una problemática muy común, creo, pero nada se puede hacer. ¿Tú has tenido la fortuna, digamos, de que no has sentido ese tipo pues digamos que sí lo viviste de alguna manera, pero quizás un poco más manejable debido a que se dio como en ese contexto familiar? Pero digamos que por fuera de eso no tuviste un conflicto un poco más marcado, porque es que hoy en día, por ejemplo, yo también tengo amigos que son abiertamente homosexuales y digamos que uno a veces es muy burdo para hablar y uno a veces utiliza expresiones que cuando te das cuenta yo, ay, la cagué, ¿sí?
Pero entonces, la pregunta era más orientada como al lenguaje. O sea, ¿tú sientes que a veces con el lenguaje se agrede eso que te hace ser tú? Ay, pues fíjate que, o sea, a mí, siendo muy subjetivo, a mí no me afecta en lo absoluto. De hecho, mis amigos al principio, pues eran bastante, o sea, decían bastantes cosas que pues si yo fuese una persona más sensible, sería como, uy, ouch, y ese tipo de cosas. Y de hecho ellos los notaban y al ratico decían como, Fabián, y yo no, tranquilo, yo me lo tomo mucho con humor, ese tipo de cosas. El lenguaje me lo tomo muy con humor. Hay personas que te dicen cosas hirientes porque de verdad quieren. Eso ya es otro tema y ya sí es un poco más problemático, pero pues ese tipo de cosas no las puedes evitar, siempre va a haber personas con odio. Entonces es mejor ignorarlas. Y si tú, para ya pues despedirnos y dejarte descansar, si tú tuvieras que dejar un mensaje a los estudiantes de psicología de sexto semestre de la FUP frente a la homosexualidad, ¿cuál sería el mensaje? ¿Cuál sería el mensaje? Déjame pensar. Pues, a ver, yo, la verdad, no sé, siento que aún falta mucho por recorrer en cuanto a la aceptación de nuestra condición sexual. Aunque la verdad siento que el movimiento no se está centrando en eso del todo, pero eso es un tema aparte. La verdad es que yo les diría que sean tolerantes, que vean las cosas desde el punto de vista de la otra persona, no desde un punto de vista egoísta de solo ustedes. Vean si esa persona está sufriendo o vean si esa persona tiene un conflicto interno porque piensa que está mal ser esa persona. Y nada, que el amor es algo bonito y no tiene que guardarse en un closet. Muchas gracias, Fabián. Listo, Vale. Fabián, muchas gracias. La verdad es de suma importancia pues para nosotros saber que en tu caso tus padres sí te brindan todo el apoyo del mundo y pues que hoy en día se ve pues que existen esos padres como que se dejan llenar la cabeza por lo que dicen las demás personas y no se preocupan pues por estudiarlo ellos, por enterarse ellos de las cosas. Y realmente eso sería como muy bueno que lo hicieran pues porque así van a saber que el tener un hijo con una orientación sexual diferente no es un pecado. Es más que todo pues como más de apoyo y de saberse pues cómo adaptar a esas nuevas cosas. Entonces es muy satisfactorio saber que en tu caso existe ese apoyo. Gracias. Ok, me gusta. Sí, Gracias, bueno, Fabián. la verdad es un alivio saber que estás viviendo tu sexualidad y tu orientación sexual con toda la libertad, que tengas el apoyo de tus padres. La verdad es pues un factor súper importante para el nivel emocional de cada uno como uno de hijo. Entonces, pues la verdad, sí, pues quería como felicitarte también por estar aquí, agradecerte por tu participación, por brindarnos tu espacio y bueno, nada, agradecerte, siempre agradecida, Fabi. Gracias, Fabián. Feliz noche. Ok, igualmente. Gracias. Un placer. Bueno. Vale. Chao.